Y damos ahora la bienvenida a otro gran y talentoso referente de la economía, de la política, de la ciencia, de todo lo que implica elevación, porque eleva la vara muy alta. Señoras y señores, el Duque de Areguá, Mario Luis Peña Ferrario. Vos viniste de la Marcha Liberal. De la Marcha Liberal, exactamente. Ah, ¿sí? Me gusta la camisa azul, este color. ¿Ah, sí? Es un color azul Francia. Ah, sí, azul Francia. Sí, me gusta este color. ¿Y cómo está, o cómo estuvieron estas noches de las marchas, che? ¿Estuviste radiografiando todo esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿O cómo fueron esos momentos? Hace 32 años que hacen la misma cosa. ¿Eh? Hace 32 años hacen la misma cosa. Tienen que cambiar el método para que funcione algo. 32 años o 36. O 36, no sé, ponerle que... Sí. Esto empezó, me parece, después de la época de Rodríguez, empezó la marcha campesina. Después se hizo la ley del marchódromo, todo, pero no tiene ningún resultado, indudablemente, que esto está manejado también por el sector político. No hay indudablemente un deseo propio de los campesinos de cambiar la estructura, porque las exigencias son mínimas también. Esa es la realidad. Tienen que buscar otro método para exigir que el gobierno realmente tome el toro por las astas y se solucione ese problema de los campesinos que vienen arrastrando hace demasiado tiempo, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura indudablemente no cumple ninguna función acá. Hace décadas que no cumple ninguna función. Hemos perdido todo. ¿Cuál es la función del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Para mí, una de las principales funciones tendrían que ser desarrollar la economía de los pequeños y medianos productores para que tengan posibilidades de subsistir, vivir de lo que hacen y no venir a la ciudad. No venir a la ciudad. No venir a la ciudad, quedarse en el campo, ¿verdad? No sé si vos sabés que... al parecer ya nadie se queda en el campo. Sí, nadie se queda en el campo porque no hay un seguimiento, no hay apoyo, no hay financiación, no hay logística para que se vendan sus productos. Entonces salen a buscar una forma de vida que sea un poco más, digamos, productiva para ellos, porque en el campo viven, subsisten, no es que viven, subsisten, esa es la realidad. Pero acá tenemos una cantidad de rubros que podríamos incrementar que no lo hacemos. La cebolla, por ejemplo, es uno de ellos. Qué rica es la cebolla. A mí Paraguay, me gusta la cebolla. Paraguay importa prácticamente el 80% de la producción de lo que consume. Tomate, la misma cosa. El tomate llega a 37.000 guaraníes el kilo. Todas esas son economías, digamos, de pequeños y medianos agricultores que si el Ministerio de Agricultura hubiese encarado un programa de hace años, hoy tendríamos, por ejemplo, una producción hortigranjera de primera línea, porque tenemos todas las condiciones. El huevo 45, y bueno, eso la tabla, ¿cómo se llama eso? La plancha. La plancha, 45.000 guaraníes. Eso es por un problema que el maíz subió a las nubes, Bruno, que es la alimentación principal de los pollos. Dice que por 100.000 guaraníes ya no traes nada del súper, dice. Y bueno, y por supuesto que no eso me dijo Catalino. Y por supuesto que no va a traer nada. Si el huevo está a 45.000 guaraníes la plancha, imagínate vos, el 50% de tus 100.000 ya prácticamente se va ahí. En huevos. En huevos nomás, no te queda para nada. Y si una familia de 3 o 4 personas que cada uno coma 2 huevos, nomás ya te va al mazo. Lo que pasa que acá se dice, ¿cómo que se llama? Pero ese es un problema a nivel mundial, no es solamente nuestro, Bruno. Sí, la suba de los huevos, por el problema de la materia prima, que es el maíz, ¿verdad? Ha subido por las nubes. Sueldo mínimo, se dice acá. Y el sueldo mínimo, su nombre ya lo indica, sueldo mínimo. El sueldo es para uno, no es para una cabeza. Pero por supuesto, 4 una miembros. Por supuesto. Entonces, porque si es por eso, tenemos que tener 4 sueldos mínimos. Así mismo. El sueldo mínimo es individual. Así ¿verdad? mismo. Entonces, ¿cómo una familia con 4 componentes va a vivir de un sueldo mínimo? Imposible en este momento. Imposible. Imposible. A no ser que vos vivas en el interior del país. Ahí ya cambia el expediente. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Cambia el expediente. A ver, acércate. En el sentido, Bruno, que generalmente la gente que vive en el interior del país tiene su gallinero para empezar. Gallinero. Claro, tiene su gallinero, tiene su chanchito, tiene un poquito de huerta, tiene un poquito de poroto y con eso más o menos el tipo salva y capea, ¿verdad? Y se ahorra, solamente compra un poco de carne y algunas otras cosas.
¿verdad? Y con eso subsiste, ¿verdad? Pero generalmente si vos vivís en la ciudad y vivís o en las cabeceras departamentales y vos vivís solamente de tu sueldo mínimo y tenés una familia, es imposible subsistir. Generalmente en la familia trabajan 2 personas como mínimo para poder subsistir. No hay forma de subsistir. Acordate que si tienen hijos tienen que educarle, tienen que vestirle, tienen que pagar salud, tienen que pagar una cantidad de cosas. Y por eso se recurre al programa Hambre Cero con el Curé Caldo y compañía. Pero no funciona. No funciona. Ese es el asunto, no funciona. Entonces no sirve de nada. ¿Y qué tenemos que hacer para que funcione? Y hay que cambiar el método. ¿Ah, sí? Claro, yo vengo diciendo hace años ya, este método que ellos utilizan solamente lleva al fracaso. Está comprobado, no solamente de ahora. De hace décadas está llevando al fracaso. ¿Y por qué se persiste? Y se persiste porque el ser humano lo es reacio al cambio. Y segundo, que ellos piensan que lo que hacen bien. Pero no está a la vista que hay una descoordinación. Y otra cosa también es que los directores técnicos no se cambian. Se cambian solamente los jugadores y el director técnico sigue siendo el mismo. Entonces resulta, te refería al ministro de Educación, que siguen sin kits ahí escolares los chicos. El ministro de Justicia y Trabajo tendría que haber salido ya. ¿Ah, sí? Claro, amigos, si las cárceles, acá los presos del PCC se pasean como si fueran suyos. Se escapan todos de la cárcel de máxima seguridad. Máxima seguridad. Imagínate vos. Y se escapan, chicos. Y se escapan. Eso está en los diarios. Hoy he visto que leí en uno de los diarios hoy que el interino hacía almuerzo con los presos ahí, el que está interinando hoy en día hacía almuerzo con los presos dentro de la cárcel. Escuate de los presos. Imagínate vos. Entonces el resultado ¿Y qué hay que hacer entonces, Mario Luis Peña Ferrari? Hay que cambiar las cosas, hay que cambiar drásticamente todo. ¿Y cómo es drásticamente? No sé, hay que decirle a la gente que maneja, al ejecutivo, a su equipo, al Partido Colorado mismo, tendría que apoyarle, tenía que orientarle, porque por lo visto que el Partido Colorado no se da cuenta de las cosas que ocurren. Que está perjudicando al partido. Mira, ese es el que vigila las cámaras, mira. Ahí está en otra cosa el tipo. Pero por supuesto que está en otra cosa, de amigos, y ahí la plata corre como chicle globo. ¿Sí? No hay claro, si son organizaciones del PCC y el Comando Bermejo, tienen una caja enorme. ¿Y cuánto gana un tipo como este, te pregunto? No sé cuánto gana. Que está ahí controlando, no supuestamente. Pero para ellos 20, 30 millones de guaraníes no es absolutamente nada, y para esta gente 20, 30 millones le hace el año. Claro. Esa es la diferencia. Así, che. Claro. Y ahí están comiendo, mira, ahí está como yo dije la otra vez en el otro programa, lo que pasa es que las facciones criminales están más organizados de los que combaten el crimen organizado. Entonces están más organizadas las facciones criminales. Claro, es muy difícil. Ahí están en el almuerzo, ahí está en la foto, salió en los diarios, ahí se dan cuenta. Claro. Y bueno. Decime, y piden la cabeza del ministro de Educación, por un lado, por la falta de kits, bueno, ahí tenemos, pero rajó el otro, un mando medio, decapitado. Ocurre siempre la misma cosa, le echan al aguatero y al preparador físico, y el director técnico sigue siendo el mismo, y el resultado va a seguir siendo el mismo, porque el método que aplica el señor ministro no da resultado. Así de sencillo. Nadie se mueve. Nadie se mueve de su puesto. Si nosotros no hubiésemos cambiado al director técnico de la selección paraguaya, estaríamos perdiendo todos los partidos, como lo hicimos durante mucho tiempo, ¿verdad? Ahora estamos ganando todos los partidos y recuperando partidos que estábamos perdiendo. Sí. Eso sí, porque hay un nuevo tipo que maneja el equipo y sabe cómo hacer funcionar. Y bueno, con otra mentalidad. Con otra mentalidad, con otro espíritu y con otro sistema, que es lo que hace que el equipo que tiene es ganador. Antes ese mismo equipo que tenían era perdedor. Quiere decir que había algo que no funcionaba, porque el equipo podía ganar. Claro. Bueno, si vos trasladás eso del fútbol al sector político, al sector, digamos, de Estado, ahí aplicás la misma regla y el resultado va a ser mejor. Sencillo. Santiago Peña apuesta por Federico Mora. ¿Vos le conocés a Federico Mora? Para la intendencia, y agita la interna en Asunción. Bueno, acá vamos ¿Qué te parece? Acá vamos a entrar otra vez en el mismo problema que ya dije el viernes Federico Mora, intendente de Asunción. Que estamos de Mora. Bueno, el peñismo gana fuerza en Capital de la mano de Turi Capello. El peñismo me gusta. El peñismo. El nombre del viceministro asomó cuando Bernal
declinó la oferta, La Torre sufre bajas en su equipo y Nenecho insiste en su reelección. Bueno, este es realmente... Es un sainete, no, mijo. es una telenovela colombiana, indudablemente. ¿Te parece? Sí, las telenovelas colombianas son fabulosas porque terminan en forma muy graciosa ¿Así? y a veces inesperada. ¿Así? Pero ese es el resultado de nuestra política y lo dije ya el viernes pasado. Nosotros nos pasamos en proyectos políticos todos los días, pero no en proyectos de Estado. Y el resultado es este, que se escapan los presos, que nos llegan los kits escolares, que la comida del hambre cero no funciona, que la parte de infraestructura tampoco funciona, los buses de noche no andan, te confirmo. No andan. No andan los buses de noche. No andan, se caen las puertas de los buses en la calle. En fin, todo eso está ocurriendo, ¿verdad? No andan los buses. No andan los buses de No noche. puede Y ser. están esperando más de 3 o 4 horas la gente para esperar un micro. Eso continúa. Quiere decir que todo lo que dicen... ¿Y quién maneja el país, mijo? Todo lo que dicen las personas que están a cargo de todos estos esquemas no funcionan. Está a la vista. No es porque yo quiera ser pesimista. No lo digo yo. Dicen los diarios. Los diarios. Bueno, Domínguez arma una cumbre contra el racismo en la Conmebol después del cruce con Lula da Silva. Bueno, esas son cosas que no tienen ninguna importancia. Solo tenemos que centrarnos acá en los problemas cotidianos nuestros que no tienen solución de hace mucho tiempo, ¿verdad? Quiere decir que los búhos se quedaron dormidos porque el sistema búho de micro nocturno no funciona. Los búhos. O se fueron a otro lado los búhos. Los búhos. Claro, ese era el nombre que le pusieron. Bro. Los búhos rajaron. Exactamente, ese es el nombre que le pusieron. Bueno, el transporte público sigue siendo un desastre, Un desastre, y bueno, un desastre. Y también le quiero decir a los muchachos ahí que están alzando ahí están alzando la puerta del colectivo. Claro, el colectivo. Estamos entrando en el mes cuarto del año. Sí. El mes cuarto del año. Cuarto del año. Y el segundo mes prácticamente del currículum escolar. Y todavía no hay solución de las escuelas que se caen todas, de la gente que da clase debajo de los árboles, del hambre cero que no funciona, que es hambre menos que cero, porque no llega. Del problema de los kits que dijeron ya hace 4 meses que tenían todo organizado, no lo digo yo, lo dijo el ministro de Educación y Culto. Y ciencias. Y ciencias, que realmente tendría que ser educación, no, yo no veo ciencia acá. Claro. La ciencia está lejos todavía. Nosotros tenemos problemas educativos, no de ciencia. No llegamos a la ciencia todavía. Nos faltan décadas para llegar a la ciencia. Claro. Décadas. Si los niños dan clase debajo de los árboles con 40 grados de temperatura media, imagínate vos. ¿Qué ciencia? No pueden pensarse, amigo. Bueno, la policía advirtió hace un mes sobre un plan de fuga y el ministro Nicora habla de entrega, entre comillas, en Mingaguazú. Bueno, ya sé que hay entrega, pero el capitán del barco es el ministro Nicora. Y bueno, él tendría que controlar eso para que no ocurra justamente la entrega, porque está a su cargo eso, o no está a mi cargo, ni está a cargo del ministro de Salud, eso está a cargo del ministro Ahí está Nicora. En pantalla. Entonces, quiere decir que hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. No funciona. Pero nadie se mueve, che. Pero nadie se mueve. Acá siguen los ministros en sus puestos y bien clavados ahí. Hiperclavados. Yo creo que ya están macizados inclusive. No están clavados, están macizados. ¿Sí? Claro, porque si vos no tenés la capacidad para controlar una cosa como esta, lo mínimo que podés hacer es vos renunciar a tu cargo. Claro. No te digo a pedir que te renuncien, vos renunciar a tu cargo. Sí, si tenés algo de ética. Claro. Y por otro lado, Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas, pide en Chile no obsesionarse con Estados Unidos y buscar nuevos socios. Bueno, estamos entrando en la era de la economía del caos. Ya se inicia la era de la economía del caos, que es lo que está implantando Estados Unidos. Ayer el presidente Trump largó un decreto en lo cual tasa 25% de aranceles a todos los autos que no están construidos en Estados Unidos. 25%. 25%. Sí. Todos los automóviles que ingresan a Estados Unidos tienen que pagar una tasa de 25%. El 50% de la venta de autos en Estados Unidos es de extra zona, que son de otros países. Solamente Estados Unidos produce un 50% para su consumo. El resto viene todo de Europa, de China, de México. México luego tiene una dependencia terrible porque el 80% de su comercio depende de Estados Unidos.
El precio de los vehículos en Estados Unidos puede subir hasta en $15,000 por los aranceles. Sí, eso indudablemente que es una estrategia que está aplicando Trump también, porque la industria automovilística china eléctrica está superando a Tesla. Tesla. Claro, acordate que Elon Musk es su caballito de batalla principal, ¿verdad? Del famoso programa Dodge, que es el tema de los recortes de gastos y la asesor de Dodge y la, digamos, la eficiencia del Estado, volver un Estado más eficiente. ¿Y está volviéndose eficiente o no? Yo creo que de a poco van a ir haciendo, ¿verdad? Pero indudablemente Estados Unidos con este proceso va a tener una cantidad de inconvenientes internos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos hoy cayeron 1.3% de rendimiento, sí señor. Cayeron. Y los mercados están toda a la baja en este momento, ¿verdad? El Dow Jones bajó, el Standard Poor's también bajó. El Dow Jones bajó. Todos están a la baja y hay una incertidumbre del mercado porque la estrategia de Trump, que ya expliqué la otra vez, es la economía del caos. Es la incertidumbre. La economía del caos. Él así propone. Claro, él propone. No sé si propone, pero esa es la definición que yo quito. Economía del caos. Hay una incertidumbre tan grande que hasta la Comunidad Económica Europea, en la última conferencia, no sabe con qué va. Recomienda a los ciudadanos europeos los kits de supervivencia por una posible tercera guerra mundial. Sí. Eso lo dijo la presidenta de la Comunidad Económica Europea. Sí. Von der Leyen. O sea que no saben con qué se van a encontrar. La situación es tan digamos, caótica, que inclusive pasa la realidad el pensamiento, pasa la irrealidad. Ellos ya se ven en un estado permanente de zozobra y de caos en los próximos años con Trump a la cabeza. Porque Estados Unidos también prácticamente ha retirado su apoyo de la OTAN, diciendo que todos tienen que contribuir de la misma forma, lo cual hace y apoya a Rusia con el tema de Ucrania. Entonces los europeos perdieron la confianza en los americanos, en los norteamericanos. Es decir, que ellos no tienen ya, digamos, la seguridad que Estados Unidos de Norteamérica vaya a apoyar en un momento de crisis a Europa. Y con estos aranceles que está aplicando, la industria europea se va a ver mucho más golpeada de lo que está. Sobre todo Alemania, que es el gran productor tecnológico y gran productor de automóviles, y de autopartes y de tecnología automovilística. Dice que está pasando mal Alemania. Alemania está pasando muy mal. Y los chinos ya se están concentrando, digamos, internamente en tratar de dinamizar internamente su economía y tratar de ser cada vez más tecnológico para dejar de depender ya de las arquitecturas de los chips que se fabrican fuera de China. Así, claro, los que diseñan los chips son Nvidia, esa empresa, Nvidia, todas esas empresas, y lo que fabrican son los taiwaneses, que son los mayores fabricantes. Sí, mayores fabricantes de los chips del mundo. Los coreanos, los norteamericanos y los alemanes son diseñadores de la arquitectura de los chips, que es otra cosa totalmente diferente. Una cosa es fabricar y otra cosa es diseñar, hacer que el chip tenga la capacidad que tenga y los métodos de ingeniería que ellos utilizan, ¿verdad? Eso está en manos hasta hoy en día, pero también los chinos tienen un gran desarrollo en esos aspectos, sobre todo en materia de inteligencia artificial y de robótica, y aparte China tiene una ventaja. ¿Cuál es? La ventaja de China es que son los mayores productores de ingenieros del mundo. De ingenieros del mundo. Así China. Así. Y no eran los hindúes. No. Hasta hoy en día lidera China continental. Sí, hasta hoy en día. Los hindúes tienen un gran desarrollo en materia de software también. Son muy hábiles porque ellos tienen una ventaja. Acordate que en la India el que menos habla 4 o 5 idiomas por los dialectos. Tienen 37 dialectos dentro de la India. Dentro de la India. Por eso que los ingleses cuando colonizan la India simplifican el tema implantando en inglés para todos, para que puedan comunicarse en inglés todos. Porque había provincias, vos te ibas de una provincia a otra y si no hablaba el dialecto no entendía nada de lo que pasaba. Estaban en otra cosa. 37 dialectos. Y los idiomas dan una capacidad analítica terrible en el cerebro. Y esa actitud tienen los hindúes, ¿verdad? Pero la India sigue siendo un país bastante caótico también,
porque tienen todavía el sistema de las castas, en fin, una serie de cosas que no han podido superar, a pesar de ser la democracia más grande del mundo, porque el sistema electivo en la India es democrático. Siguen todavía muchas tradiciones que llevan miles y miles de años, ellos siguen con esas tradiciones. Y la India todavía tiene que pasar por un proceso de depuración que va a llevar un tiempo, ¿verdad? Otro problema también que tiene Asia es Japón. Japón es un país que está decreciendo permanentemente. Justamente te estaba por preguntar. Cada vez tiene menos gente Japón. Te estaba por preguntar. Se calcula que en el 2030 van a haber 9 millones de casas abandonadas dentro de Japón. ¿Por qué? Y porque la gente abandona las casas, se muere la gente. En el interior, por ejemplo. Y los jóvenes ya no van al interior y les quedan las casas abandonadas. Así, che. Y cada vez hay menos gente. ¿Y por qué se fue Lula a Japón, digamos? ¿Por qué eligió Japón Lula como objetivo? No, Lula se fue a Japón porque tuvo una invitación oficial del Japón, por supuesto, ¿verdad? Y aparte... ¿está buscando nuevos mercados? No, lo que está haciendo... Porque dos cosas. Argentina va a salir del Mercosur, entonces necesita llenar ese agujero. No, una de las cosas es también que acordate que Brasil es el mayor productor de carne del mundo. Brasil, claro. El mayor productor. Y el mercado de carne de Japón es muy apetitoso porque pagan un alto precio por las carnes. Entonces él se fue también para apurar la viabilidad de que la carne brasilera llegue a Japón. Quiere decir que nosotros quedamos en la cola, entonces, con la intención de vender nuestra carne en Japón. Pero ¿sabes lo que es? Lula da Silva es el hombre hay más... que ver qué está haciendo nuestro canciller Ramírez Lescano, che. Estará en su despacho. Lula es la persona más importante en América, en Sudamérica. Brasil tiene un potencial gigantesco. Aparte, las inversiones que necesita Brasil son gigantescas. Y Japón tiene que salir afuera a invertir, porque dentro de Japón ya no puede invertir porque sus costos son altísimos. Entonces tiene que trasladar su tecnología y su industria a países menos desarrollados con menor costo de producción. Y acordate que Brasil tiene un mercado interno gigantesco. Bueno, ahí está el emperador de Japón recibiendo a Lula da Silva en Tokio. Y bueno, ¿y qué hacemos nosotros con las apetencias nuestras de vender nuestra carne a Japón, che? Pero si nosotros no podemos controlar el horario de los micros, no podemos pretender vender carne. No te digo en Japón, no podemos vender carne en un mercadito ahí en Buenos Aires, no podemos vender carne. ¿Por qué? Las cosas básicas no podemos controlar. Las cosas básicas. Claro. Cosas básicas. Nosotros tenemos que preocuparnos de los problemas internos nuestros que tienen que solucionarse, porque en algún momento esto va a desatar realmente un caos, y va a explotar mal, ¿verdad? Porque esto va a llegar a un momento que la gente se va a saturar, el sistema se va a saturar, no funciona. Pero hasta ahora no me dijiste lo de Carlos Fernández Baldovino, que pide en Chile no obsesionarse con Estados Unidos y buscar nuevos socios. Carlos Baldovino, Carlos Fernández Baldovino, ministro. Está bien lo que dice, que nosotros no tenemos una gran dependencia comercial con Estados Unidos, no tenemos una gran dependencia comercial, pero lo que yo le diría al ministro de Economía es que nos fijemos en Brasil, que está al lado, siendo nosotros un país mediterráneo, en lo cual nuestro costo de exportación es prácticamente cero, vendiendo del Brasil, que es un gran consumidor de todo. Entonces yo siempre digo que... Ahora está buscando mercado Brasil, se fue a Japón. No, Brasil busca mercado para su producto, pero Brasil tenemos una ventaja nosotros, que nosotros estamos al lado en Brasil y tenemos costos mucho más baratos de producción que los brasileños. Por eso es que hay mucha maquila acá en Paraguay y hay algunas industrias brasileñas que están migrando al Paraguay para venderse a ellos mismos en Brasil. Nuestros costos de producción y nuestra tasa impositiva es muy baja con respecto al Brasil. Y acordate que Brasil también tiene el problema del dólar, tiene un problema de inflación, tiene un problema financiero, altas tasas de interés dentro del mercado brasileño. Entonces eso hace que también la industria sea bastante complicada para desarrollarse, tienen que buscar fondos afuera, porque los fondos internos son caros para los brasileños. Nosotros tenemos que mirar a Brasil, que está al lado nuestro, que es un gran consumidor. Brasil tiene algún problema, digamos, climático,
y consume en 2 días todo lo que producimos nosotros en materia agrícola. Pero yo siempre dije, hay que empezar a aprender a hablar el portugués. El portugués tendría que hacer... A escribir el portugués. Tendría que ser escribir el nuestro portugués. tercer idioma acá, porque somos bilingües nosotros, y nuestro tercer idioma tendría que ser el portugués. Primero que tenemos una gran afinidad con los brasileros, porque los brasileros se integran a nuestra cultura. Por eso voy a venir con la camisa esa de tono, de uno de los tonos de la bandera brasileña, la azul Francia, porque así es la bandera brasileña, tiene verde, amarillo y azul. Sí, los brasileros se integran a nuestra cultura, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a convivir con ellos. Entonces nosotros tenemos que mirar al Brasil permanentemente. Y acuérdense, muchachos, que Itaipú terminan 7, 8, 9 años. ¿Y después qué hacemos? Y después tenemos que ver a quién le compramos la energía, porque no veo ningún proyecto de consultar de nueva generación acá de energía eléctrica en el Paraguay. Ramírez Lescano, ¿con quién hay que consultar? No sé, Ramírez Lescano no va a estar ya en esa época, ni van a estar los que están hoy en día. Estos se van a ir en 3 años, en 3 años se van ya. Todavía 3 años faltan. Sí, en agosto va a ser 2 años y dentro de 3 años se van a tener que ir a su casa. Y tenemos que esperar 3 años todavía. Y bueno, si esperamos 30 y pico de años sin ningún resultado, esperar 3 años no pasa nada. Bueno. Por eso te digo yo que el paraguayo es budista sin saberlo. El tiempo acá no existe. No existe. Bueno, 3 muertos, 50 heridos y 70 desaparecidos en Bangkok tras un terremoto en Birmania a escala Richter 7.7. Qué bárbaro, che. Es la noticia del momento. Ahí se están cayendo los edificios. Este terremoto, al menos 3 personas han fallecido, 50 resultaron heridas, 70 están también desaparecidas. Pero es poco para la magnitud sí, después de que un edificio se derrumbara en Bangkok tras un sismo de magnitud 7.7 que sacudió hoy viernes a Birmania y se sintió fuertemente en Tailandia también. Según el gobernador de Bangkok, los fallecidos se encontraban en el edificio hundido que estaba en su fase final de construcción en la zona de Chatuchak, cerca de un popular y turístico mercado callejero. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina de Emergencia de Bangkok dijo en un comunicado que al menos 50 personas resultaron heridas y 70 aún están desaparecidas en ese mismo lugar. La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, declaró hoy el estado de emergencia en la capital, donde se evacuaron temporalmente numerosos edificios residenciales y oficinas, a pesar de encontrarse a más de 600 kilómetros del epicentro del terremoto. ¿Qué decimos? Y bueno, son cosas que ocurren. Imágenes en vivo, imágenes en vivo tenemos. Países asiáticos Japón tiene también ese problema, ¿verdad? Japón tiene ese problema también de los terremotos. ¿Sí? Es una de las cosas también, que las casas que se abandonan en el Japón, generalmente son casas construidas hace muchísimo tiempo, y los sistemas de construcción nuevos en Japón son muy estrictos con el tema de terremotos, lo cual hace también que esas casas queden deshabitadas no solamente por el tema de que la gente migra o de la gente muere, ¿verdad? Y dejan sus casas, que reconstruir sale más caro que construir una casa nueva. 12 minutos de las 12, Birmania declara la emergencia en 6 zonas del país. Por otro lado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dice que la política exterior de Estados Unidos va a cambiar y quiere un Caribe estable. Bueno, Estados Unidos tiene muchas formas de estabilizar las cosas cuando quiere, pero Estados Unidos internamente está con una transformación nunca vista hace mucho tiempo, lo cual está haciendo Trump, ¿verdad? Que no sé cuál va a ser el resultado final y hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Porque la economía del caos indudablemente podría ser un boomerang, y que ese boomerang vuelva a Norteamérica y entre en una etapa de recesión en Estados Unidos. El presidente de Panamá, por su parte, aclara que no habrá bases militares de ninguna potencia en su país. El presidente José Raúl Mulino, presidente de Panamá, aclara que no habrá bases militares de ninguna potencia en su país,
y el Tratado de Neutralidad en Panamá se pone nuevamente en vigencia y Estados Unidos aclara que no busca bases militares en Panamá, solamente manejar el canal. Ya perdieron ya el manejo del canal. Ya perdieron. He visto que hubo una sanción a buques con bandera panameña que fue sancionado por Estados Unidos y tuvo que Panamá retirarle la licencia a esos buques, por lo visto que eran buques que estaban haciendo actividades no lícitas o transportando seguramente alguna mercadería que estaba bajo embargo de Estados Unidos. Así, che. Sí. Bueno, y a 34, a casi 44 transportadores internacionales que tenían bandera panameña fueron cancelados. ¿En serio? Sí. Es una noticia que ayer leí en Bloomberg. En Bloomberg. Me llamó la atención, ¿verdad? Que en eso... Bloomberg. Bueno, y Putin desde Moscú dice estar dispuesto a trabajar con Europa en la solución del conflicto en Ucrania. Putin sugiere un gobierno de transición y elecciones en Ucrania sin este actual presidente. Y bueno, Putin también se está dando cuenta que se le está acabando la gasolina. ¿Ah, sí? Claro, él necesita ya un acuerdo, ¿verdad?, para poder terminar con esto, porque perjudica mucho también a la economía rusa. Acordate que Rusia es un gran exportador de petróleo y de gas, que es lo que hace que le mantenga todo el sistema de gobierno a ellos, ¿verdad? Entonces eso a él le está perjudicando porque indudablemente está vendiendo prácticamente su petróleo y su gas a mitad de precio porque tienen el embargo de Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea. Bueno, Horacio Cartes en Jerusalén. El nuevo antisemitismo busca borrar a Israel del mapa, sostuvo Horacio Cartes. Mostró ayer su preocupación el expresidente paraguayo por el nuevo antisemitismo que a su juicio solo busca negar a Israel su derecho a existir y borrarlo definitivamente de la faz de la tierra. ¿Qué decís vos? Va a ser difícil que Israel desaparezca porque Israel tiene un estado muy posesionado y no solamente la identidad de los israelitas viene de miles de años, entonces es una comunidad muy digamos proactiva entre ellos mismos y tienen un poder a nivel internacional muy grande, ¿verdad? Porque los judíos manejan el sistema financiero en algunas partes del mundo y también manejan la prensa, manejan una cantidad de cosas, ¿verdad? La comunidad judía tiene una influencia a nivel mundial muy importante. Es muy difícil que desaparezca el Estado de Israel, ¿verdad? Porque está muy posesionado, muy arraigado. Miles de años de persecución, lo cual a ellos les hace cada vez más fuerte. Y van a seguir siendo indudablemente dentro de Medio Oriente una potencia y un referente en Medio Oriente. Ellos van a defender a capa y espada todo lo que han perdido durante miles de años, que ahora tienen posesión, tienen una tierra, tienen derecho a tener un espacio en el mundo este que habitamos nosotros, ellos como raza y como ciudadanos, ¿verdad? ¿Por qué van a desaparecer? ¿Por qué van a tratar de hacer desaparecer? Con esa teoría vamos a tener que desaparecer todo. Puede desaparecer Estados Unidos, puede desaparecer Arabia Saudita, puede desaparecer cualquiera. Pero ellos tienen el derecho de tener una nación y un territorio. Bueno, pero los que claman mayor fortalecimiento son los campesinos. Los campesinos paraguayos claman una reforma agraria y alzan la voz contra injusticias sociales. Denuncian también profundas injusticias sociales los campesinos y exigen la histórica reforma agraria. Este país hace 50 años está con la reforma agraria. Y se avanzó y nunca termina la reforma agraria en este país. 50 años de reforma agraria tenemos y nunca termina. Tendría que haber terminado hace décadas la reforma agraria. Nunca termina. Pero lógico, eso tiene un plan y termina en un momento que las cosas funcionan. Acá hace 50 años que están en reforma y no funciona absolutamente nada. En la época de Stroessner por lo menos funcionaba relativamente las cosas. Había tomate todo el año, no tenía un problema hortigranjero, no se importaba la verdura. Algodón, arroz.
arroz tenemos ahora una producción gigantesca de arroz. Ahora. Hubo un gran desarrollo en el cultivo del arroz en los últimos 7, 8, 9 años. Paraguay desarrolló una tecnología terrible en el cultivo del arroz. Nosotros lo que tenemos un déficit es en la agricultura campesina familiar. Tenemos un déficit tremendo que no podemos solucionar desde hace más de 40 años. Es decir, el pequeño agricultor tiene que tener un sistema en el cual él pueda vivir de lo que produce y que no emigre a la ciudad. Y esa producción que él tiene que pueda llegar a los centros de consumo, lo cual va a beneficiar al país porque vamos a tener productos extranjeros durante todo el año y va a mantener también un precio relativamente equilibrado, lo cual va a hacer que la inflación sea moderada. Todo viene acompañado una cosa con la otra, pero el método que aplican no funciona, así como el método que aplica el Ministerio de Educación no funciona, el método que aplica el Ministerio de Agricultura no funciona de hace años, no es solamente de esta administración. Y los problemas de planificación y de desarrollo no se pueden solucionar en 5 años. ¿Qué funciona, Mario? ¿Qué funciona? Lo único que funciona acá es la actividad política de ellos, que están muy bien organizados. Tienen una capacidad electoral terrible. Eso sí funciona como un verdadero reloj suizo. Hay que darle realmente hay que felicitarle el sistema que ellos manejan porque le funciona muy bien. Así, che. Sí, le funciona muy bien. Bueno, y evalúan planes también. Evalúan planes Acá de la ANDE. Evaluando planes hace décadas. No, evalúan Esperemos que planes. los planes salgan del papel, que es lo importante, porque mientras estén en el papel no tienen ningún resultado positivo. Y los problemas de infraestructura no se solucionan en 6 meses, pero Bruno. Si están en el baño, sí tienen algún resultado. Bueno, yo creo que no llega ni al baño. Evalúan planes de la ANDE por $455 millones con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una fuerte posición acá en Paraguay. También la ministra de Obras Públicas anunció ayer la firma del crédito del BID para la cuenca al lado de Ipacaraí, que es mejorar toda la cuenca sanitaria. Todos son proyectos. Bueno, el crédito ya está aprobado, son 152 millones de dólares aproximadamente que va a financiar el BID también para que el lago de Ipacaraí se recupere en los próximos 10 años, ¿verdad? Eso ya está aprobado, ¿verdad? Ahora, ¿se va a recuperar, el lago? Claro que se puede recuperar. Por supuesto. Pero yo estoy escuchando eso desde hace... Y estamos escuchando lo mismo, pasa con la cuestión del transporte público, lo mismo pasa con el sistema de salud, lo mismo pasa con el sistema de educación, que dijeron a finales del año pasado... El tren de la cercanía. El tren de la cercanía, que es de la lejanía, ¿verdad? Hay que hacer una guaraña. El tren de la cercanía. Sí. El tema del educativo, por ejemplo, que a finales del año pasado ya justamente los periodistas le hacen todos los diarios, hicieron entrevistas con los ministros, que estaba todo organizado, que estaba todo ya coordinado, y al final, cuando se llega a la realidad y cuando se tiene que ejecutar, no funciona. Entonces quiere decir que lo que organizaron tampoco funciona. Tienen que cambiar su método para que esto realmente desencadenen éxito. Claro. Esa es la realidad. Y bueno, estamos así en ese debate. Ahora el sistema político funciona una maravilla. Todo lo que sea político anda espectacular. Vos sabés que el violento Walter ahora está preso, che. Dictaron prisión preventiva para el violento abogado que agredió a una funcionaria del INTN. Bueno, yo te digo una cosa, Bruno. Toda esa parte amarillenta de los diarios... ¿A vos no te interesa? No es que no me interesa. Se le puede dar un enfoque, ¿verdad? Pero un enfoque en un minuto. Pero acá los problemas fundamentales no se enfocan diariamente. Sí, hay que ir a lo que realmente la gente necesita. No puede haber un pueblo desarrollado si no tiene educación y salud. Eso está comprobado en cualquier parte del mundo. Singapur era un país paupérrimo. ¿Y en qué invirtió? En educación y salud. Claro. ¿Y hoy es? Hoy es un paraíso. Bueno, y también otro que amasó gran cantidad Corea en la década 50 estaba por debajo del Producto Interno Bruto paraguayo. Hoy está entre las 10 potencias del mundo. Son desarrolladores de alta tecnología. Y bueno, ¿en qué invirtieron? En educación y salud. Si el pueblo que no tiene educación y salud no puede ir adelante, no puede seguir ocurriendo que un niño llegue a una terapia intensiva, que la terapia intensiva no funciona. Quiero saber qué pasó con todos los pabellones del Ministerio de Salud de la época de
COVID. ¿Qué pasó? Pandemia. De la seguís preguntando. No hay nadie, no he podido, hasta ahora no he tenido una respuesta. Hay que preguntar a la ministra Barán. La ministra Barán no, es de la administración anterior. Ella tendría que hacer... Sí, bueno, pero claro, tiene que saber. Tiene que saber qué es lo que pasa con los respiradores, con los monitores, con los pabellones, con las camas que se compraron. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está eso? Quiero saber. Bueno, y ahora sí, el que amasó mucho dinero viniendo de muy abajo, Amancio Ortega. ¿Vos sabés quién es Amancio Ortega? Amancio Ortega es el dueño de Zara. Y claro, un empresario español exitoso. Es el hombre más rico de España. ¿verdad? Cumple hoy 89 años, nació en 1936. Sí. El dueño de Zara, sí. Che. El También dueño de Zara es una empresa que es una empresa de un dinamismo terrible, porque al final Zara, su fábrica... Ahí está Amancio. Sí, Amancio Ortega, sí. Ahora 89 años. Ahora están las hijas ya que manejan prácticamente todo, ¿verdad? Ellos también hicieron el sistema de que se trasladaron todo a los países donde la mano de obra era mucho más barato. Bangladesh, uno de ellos. Neymar es otro de los países que tienen fábrica, ¿verdad? Todos esos países donde la gente tiene una gran habilidad para la costura. Así, che. Increíble. Aprenden rápidamente. Decime, el tren de la cercanía, che. No, el tren de la cercanía no sé, que nadie se acuerda más. Porque hace 29 años comenzaba a operar el metro de Taipei en Taiwán en 1996. Hace 29 años comenzaba a operar el metro de Taipei. Acá no podríamos tener metro porque moriríamos todos ahogados en el primer raudal. ¿Por qué? Y dentro del metro, bajo tierra, imagínate vos. Con las pérdidas que tenemos y con los raudales morimos todos ahogados. A la pérdida de los caños. Acá el metro tiene que ser una especie de submarino para poder llegar a destino. Imposible el metro. Imposible. Bueno, y en el Parlamento de Israel también reafirma a Jerusalén como capital del Estado en 1990, hace 35 años. Ahí está Horacio Cartes ahora y una delegación de compatriotas. Y en San Juan de Puerto Rico, Ángel Ramos funda el canal de televisión Telemundo hace 71 años, en 1954. Y el Parlamento alemán confiere poderes dictatoriales a Adolf Hitler hace 92 años, en 1933. El Parlamento alemán confiere poderes dictatoriales a Adolf Hitler hace 92 años. Y en 1899, Guglielmo Marconi, que sería Guillermo Marconi, establece una comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del Canal de la Mancha hace 126 años. ¡Qué bárbaro! Bueno, y seguimos nosotros esperando entonces el tren, che. Seguimos esperando. Hace poco ha ido el presidente de FEPASA de una... ¿Qué dijo, che? Dio una conferencia ahí en el Banco Central, ¿Qué dijo? Largando el nuevo proyecto del tren de la cercanía de la APP. ¿Qué dijo? No sé qué dijo porque no asistí a la conferencia, pero largando de vuelta al proyecto del tren de la cercanía a través del sistema de asociación público-privada. Así, che. Sí. Bueno, y tenemos ahora... ¿Y cómo está el dólar? ¿Sube? Y el dólar sube. Está relativamente inestable acá, ¿verdad? El Banco seguramente central va a empezar a intervenir para tratar de equilibrar. Mete todos los días 15 millones de dólares. Bueno, pero no es nada 15 millones de dólares para el mercado. Nuestra parte, nosotros tenemos una ventaja. ¿Cómo que no es nada? Y no es nada, Bruno, porque el comercio en Ciudad del Este está floreciente. Entran miles de dólares por segundo en Ciudad del Este en este momento. Sí. Entonces tenemos una ventaja nosotros, que tenemos esa gran aspiradora de dólares que es Ciudad del Este, que aspira dólares de nuestros vecinos, del Brasil y de la Argentina, en este momento donde los productos electrónicos acá salen la mitad de lo que valen en la Argentina en este momento, porque la moneda que más se revaluó en Latinoamérica fue el peso argentino. Entonces ellos tienen una capacidad de compra con respecto al dólar muy alta, lo cual les sale muy barato comprar acá. Ahora el 70% del volumen de compra
de Ciudad del Este es de argentino y el 30% es de brasilero. Así, che. Así mismo. Cambiaron las cosas. Cambiaron las cosas por el momento, ¿verdad? Por el momento. Esto puede variar en cualquier... Lo que hace que nosotros tengamos siempre una masa de dólar bastante importante dentro de nuestro mercado, ¿verdad? Y aparte, la suba del dólar perjudica a algunos y beneficia a otros. Así, porque los agroexportadores, cuando el dólar está más alto, reciben más guaraníes por cada dólar que exportan. Entonces, eso también dinamiza la economía. Es decir, es todo un conjunto de cosas que hay que analizar, ¿verdad? No hay que ser tan negativo con respecto a que sube el dólar. Aparte, nosotros, digamos, tenemos una ventaja, que importamos prácticamente gran parte, toda la parte enlatado alimenticio de nuestros países vecinos, del Brasil y la Argentina. En este momento nos conviene más importar del Brasil porque el dólar en el Brasil está, digamos, más alto, más accesible para nosotros, y el real también está más accesible para nosotros que el peso argentino. A ver.